El tema para hoy es El libro de Lucas. 19ª parte. Lucas capítulo 20. Y aconteció un día que enseñando él, el Señor Jesús, al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué potestad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta potestad. No negaron que él estaba haciendo cosas, muchas cosas, que tenían conmovido toda la religión, todo el país. Y seguramente querían que él dijera: Dios me dio esta potestad, para así tratar de echarlo abajo. Porque en el ámbito de ellos, la persona que iba a fluir en ministerio de alguna clase tenía que tener permiso de ellos. Eran los príncipes de los sacerdotes, la parte sacerdotal, de los escribas. Los escribas eran levitas que se habían encargado de mantener las cosas escritas y de enseñar las escrituras, que era labor de los levitas. Y se daban de gran cosa haciendo eso. Y los ancianos, pues los ancianos eran las personas responsables por cada familia extendida. Ellos eran las autoridades y ellos eran los perjudicados por el ministerio de Jesús. Cuando el Señor acababa de entrar a Jerusalén, después de haber estado ausente por mucho tiempo por la polémica, porque él sabía que lo iban a matar en Jerusalén y no quería que lo mataran antes de tiempo. Pero cuando él volvió a Jerusalén, él hizo lo mismo que hizo una de las primeras veces que entró a Jerusalén. Acabó con todo lo que estaba siendo vendido en el templo, las mesas de los compradores, de los vendedores, todo lo echó abajo, arrasó con todo y comenzó a tomar ese lugar. Cuando el Señor entra a poner remedio a lo que está pasando con los que compran y venden en nombre suyo, lo que va a pasar, pienso, es lo mismo, porque el Señor quiere tener el lugar que le corresponde. Él no quiere ser comprado y vendido, Él no quiere que comercien con su nombre. Y si Él volviera a hacer lo mismo hoy en día, pasaría una reacción en algunas partes muy similar. Respondiendo entonces Jesús les dijo: os preguntaré yo también una palabra, respóndenme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? El pueblo sabía que Juan era profeta, mas ellos, pensando dentro de sí, diciendo: si dijéramos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? ¿Por qué no se arrepintieron? Y si dijéramos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces Jesús les dijo: ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Muchas veces en el nombre del Señor nosotros podemos hacer algunas cosas y podemos pensar que tenemos que responder a todo lo que nos piden, y no necesariamente. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Mas los labradores le hirieron y enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, herido y afrentado, le enviaron vacío. Y volvió a enviar el tercero, mas ellos también a este echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré mi hijo amado. Quizás cuando éste vieron, tendrán respeto. Mas los labradores, viendo, pensaron entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: que no sea así. Pero él, mirándoles, dice: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, esta fue por cabeza de esquina. En su parábola, el Señor no les dijo: no, es que seguramente estas personas, estos líderes religiosos, son parte de un malentendido. No entendieron bien quién soy yo. Pero en la parábola Él les dice a ellos y a nosotros que ellos sabían muy bien quién era Él. Ellos sabían muy bien que Él era el Hijo de su Padre Celestial. Ellos sabían muy bien por lo que Él estaba diciendo y por lo que Él estaba haciendo. Nunca en la historia del mundo nadie había abierto ojos de los ciegos. Nunca en la historia del mundo nadie había respondido así. Nunca en la historia del mundo nadie había hecho lo que Él estaba haciendo. Lo que pasa es que ellos no trabajaban para Dios.
ellos trabajaban para el diablo. Él les había dicho antes que ellos eran los hijos del diablo, que había sido padre de mentiras y homicida desde el comienzo. ¿Qué quería el diablo? ¿Qué quieren los seguidores del diablo? Ellos quieren la herencia que debe ser del Señor Jesús y de nosotros si somos los seguidores de Él. Y viéndolo a Él precisamente, sabiendo quién era, tomaron la decisión de salir de Él. ¿Para qué? Para que la heredad fuera de ellos. Pensaron así. Lo que el Señor envió para ser cabeza de esquina, ellos desecharon, porque no cuajaba entre los planes, proyectos, programas que ellos tenían. Muchos han pensado que cómo es que hacemos nosotros aquí. Pues no estamos pretendiendo de hacer nada por cuenta de nosotros. Solo un sitio donde personas pueden llegar y escuchar. Y si va a pasar algo en su vida, es porque ha entrado en contacto con el Señor y comienza a ser guiado por Él. El Señor no nos ha puesto a nosotros a inventar ministerios acá, a decir, ustedes son el equipo de tal cosa, ustedes son el grupo de no sé qué, ustedes son el ministerio de tal cosa. No, lo único que hemos hecho es un llamado a reflexionar delante del Señor. Y los que se van poniendo en contacto con el Señor los va limpiando. Y cuando el Señor los va llevando a cierto punto, Él es el que decide qué deben de hacer. ¿Qué hemos hecho nosotros? Cuando vemos que Dios tiene la mano sobre alguien y que está abriendo puertas y que hay oportunidades, si hemos podido apoyar, eso es lo que hemos hecho nosotros. Y eso es lo que deberían hacer todos los que tienen el verdadero Espíritu de Dios. Ver qué es lo que está haciendo el Señor. Ver quién está usando el Señor, de verdad. Poner todo lo que somos, todo lo que tenemos a la orden de lo que quiere el Señor. En vez de entrar en un sistema donde pagamos un impuesto de nuestro dinero y de nuestro tiempo para poder decir que el resto es de nosotros, para que Dios nos vaya a prosperar a nosotros en nuestro camino. No me vayan a malentender, Dios ha prosperado a muchas personas en su camino. Él no es que está en contra de que no acepta aportes de nosotros. Jacob le dijo, mire Señor, si me lleva me trae, si me bendice, si me prospera, le voy a entregar el diezmo de todo. Un excelente negocio para Jacob. Y el Señor lo trató así un buen tiempo. Pero después Jacob quiso regresar a la verdadera herencia. Quiso regresar a seguir la promesa como su abuelo Abraham. Y para entrar a hacer eso a la manera de Dios, el precio era más alto. Tuvo un encuentro directo, cara a cara con Dios. Y luchó con Dios, tratando de que Dios hiciera lo que Él quiso. Y la Escritura dice que Él luchó con Dios, venció a Dios, pero Dios le tocó. Él quería la bendición y un toque de Dios y Dios le tocó. Pero el toque de Dios, cuando le tocó, le dañó el caminar. Quedó cojeando, no podía caminar lo mismo. No estuvo en el mismo plan. Cuando él salió del encuentro cara a cara con Dios, él fue derecho donde su hermano para enderezar las embarradas de hace muchos años, para devolver lo que él había robado, para ver si él pudo ser reconciliado con su hermano. Puso la vida de su hermano más adelante que la prosperidad económica. Después de terminar su vida, mucho tiempo después, en tierra del faraón, después de que había sucedido lo de José, los hermanos de José, lo de Benjamín, y tantas dificultades que parecían a él ser muy en su contra, cuando por fin estuvo en el palacio, recibiendo la mejor de la tierra, recibiendo la mejor provisión, recibiendo sustento para él y para su familia, cuando los demás estaban pereciendo de hambre o terminando esclavos. Y el faraón le hizo una pregunta, y él no contestó como el soberbio Jacob de antes. Él solamente dijo que cortos y malos habían sido sus días. No tuvo grandes hazañas para contar. Las grandes hazañas los habían hecho Dios y el faraón ya lo sabía. Lo más importante era que Jacob y su familia estaban a salvos y los planes de Dios iban a continuar. Y Jacob estuvo lúcido y cuerdo hasta el día de su muerte y profetizó no solo lo que iba a pasar con sus descendientes de sangre, sino profetizó lo que iba a pasar con sus descendientes espirituales, y entre ellos contamos nosotros. La piedra que condenaron los edificadores, esta fue por cabeza de esquina. Podemos predicar mucho más sobre eso. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Jacob cayó sobre el verdadero altar de Dios, llegó a la verdadera presencia de Dios, fue quebrantado por Dios. Mas sobre el que la piedra cayere, le desmenuzará.
Hay dos opciones. Nosotros podemos, en lo que nos queda de tiempo, entregarnos a Dios y que el Señor nos trate. O podemos esperar que más adelante el juicio de Dios nos acabará. Si nosotros seguimos nuestro propio camino, si seguimos haciendo las cosas que a Dios no le gusta, si seguimos representando mal a Dios, el Señor no va a dejar eso así para siempre. Él siguió enviando personas a la viña. Los que estaban allá tratando de tener la viña de Dios por su propia cuenta. ¿Qué es la viña de Dios? ¿Qué se produce ahí? El vino es símbolo de la vida. Y esas personas quieren negociar con la vida de Dios, con las cosas sagradas de Dios. Lo quieren tener por su propia cuenta. Y cuando Dios manda a decir que es a otro precio, cuando Él manda los que responden directo delante de Él a través de los siglos, los han tratado mal. Él permitió que eso llegara así, hasta que recibieron el Hijo, hasta que mataron el Hijo. Y después, basado en eso, arrasó con todo y dio la viña a otros. Ellos entendieron lo que Él estaba diciendo, los príncipes de los sacerdotes, de los escribas, levitas, de los ancianos. Entonces dijeron que no sea así, pero así fue. Que a los muy pocos años quedó claro que lo que el Señor estaba haciendo con los judíos naturales había entrado en paréntesis y que ahora había algo nuevo que se llamaba la iglesia, que el Señor había entregado a los gentiles que no eran judíos. Había entregado la viña a otra parte. ¿Cómo lo han administrado los gentiles? No ha sido mucho mejor. Y el Señor está por venir por segunda vez. ¿Y qué va a pasar? La piedra que fue rechazada, el único que lo puede poner por cabeza de esquina es Dios, cuando nosotros nos entregamos a hacer lo que Dios está haciendo, en vez de manipular a Dios para que Dios bendiga lo que nosotros estamos haciendo. Él les dijo claramente que no lo iban a volver a ver hasta que no dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor. Algunas personas rasos del pueblo dijeron eso cuando el Señor entró a Jerusalén, pero los líderes no dijeron eso. ¿Qué van a decir los líderes humanos ante la segunda venida del Señor? ¿Qué van a decir? Y acechándole, enviaron espías que simularon ser justos para sorprenderle en palabras, para que le entregaran al principado y a la potestad del gobernador, para acogerlo y tener testigos con qué acusarlo. Los cuales le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona, antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme un denario, la moneda más pequeña. La moneda más pequeña que era lo de un jornal, era el trabajo de un jornalero. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y lo que es de Dios a Dios. Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, callaron. ¿Por qué se callaron? Todos ellos habían enseñado. Ellos eran los profesores del pueblo. A los niños desde chiquitos, los escribas, los levitas, enseñaban a cada niño judío que ellos eran creados en imagen y semejanza de Dios. Si la imagen en la moneda es de César, bueno, dale a César. Pero ¿qué es lo de Dios? La imagen de Dios, ¿dónde anda? En nosotros. ¿Qué es lo que corresponde a nosotros? A Dios. Pues nosotros correspondemos a Dios. Al Señor no le importó la moneda, pero sí le importó a las personas. La respuesta fue muy clara para ellos. Él les estaba diciendo: con esta moneda, romanos, a mí no me importa. Si tienen la inscripción de César, dáselos a César. Todas esas cosas son temporales, se van a acabar. Lo importante son ustedes que son el pueblo de Dios, de todas las naciones, donde el Señor quiere aclarar, restituir, restaurar su imagen. ¿Y ustedes por qué no se entregan a Dios? Porque siguen manipulando y manejando las cosas de Dios para su propio bien, pero no es para su bien. Podemos decir para su ventaja, pero no es a su ventaja. Los que manipulan y manejan las cosas de Dios así, lo hacen en contra de sí mismos, porque los que hacen eso así no tendrán futuro. Están viviendo solo para el momento. Y llegaron unos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Ellos le dieron un ejemplo inventado, que hubiera podido pasar, de 7 hermanos, y el primero se casó con una mujer y murió sin hijos, y bajo la ley el hermano tiene la obligación de recibir a esa mujer y levantar hijos para su hermano. Que murieron todos 7 y que todos 7 la tuvieron, y que al final entonces en la resurrección, si es que hay resurrección, ¿de quién será esta mujer? Y por fin dice la Escritura, también murió la mujer. Yo he escuchado muchos mensajes acerca de este mensaje,
acerca de esta parábola. Ha habido mucha especulación, pero el Señor no dio ese ejemplo. Y los que tratan de espiritualizar quién es la mujer y quiénes son los 7 hermanos, y a coger eso como si fuera uno de los parábolas del Señor, están con un material que sí está entre la Escritura, pero no es una parábola del Señor. Es lo mismo que los que inventan cosas con los discursos de los consoladores de Job. Esos capítulos están en la Biblia y están ahí para una razón, y el Señor puede usar todo eso, pero esas palabras no son lo mismo que las palabras que habló Job, y mucho menos si lo fuéramos a comparar con las palabras cuando Dios mismo responde a Job. Tenemos que tener cuidado con cómo armamos nuestra doctrina y nuestra capacidad humana de proyectarnos hacia algún fin que queremos nosotros o hacia el futuro. Lo que está cierto es que el Señor al final dice así, versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que son tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles. Cuando nosotros contraemos matrimonio, en los votos que dan en muchos matrimonios es hasta que la muerte nos separa. Y los matrimonios humanos van a ser separados por la muerte. Y el Señor dice que los que son dignos de la resurrección de entre los muertos ya pasan a otra cosa, ya es diferente. El matrimonio aquí está instituido por el Señor para enseñarnos muchas cosas, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó junto a la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Pues Él les dejó sin respuesta. Hay muchos hoy en día que también piensan que no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay responsabilidad. Y aquí Él hace claro que hay resurrección no solo para los que van para el bien como hijos de Dios, sino todos son vivos ante el Señor. El Señor va a resucitar a todos, unos a juicio y otros a vida. Y no osaron más preguntarle algo. Hasta ahí llegaron con sus preguntas. Él les dijo bien claro cómo eran las cosas. Y Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Y el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrada de tus pies. Así que David le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las tiendas, que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga oración. Estos recibirán mayor condenación. Los remató, los dejó sin palabras y los remató. Y les dijo exactamente lo que les iba a pasar. Y aún así no hubo arrepentimiento. Esto es muy similar a lo que sucedió en el Apocalipsis, cuando se abre el sexto sello y aun cuando se toca la sexta trompeta. Dice que siguieron con sus homicidios, con sus robos, con sus hechicerías y no se arrepintieron. Y así fue con la primera venida del Señor. El sistema dirigente no se arrepintió. Con su segunda venida no sabemos si la situación va a seguir igual. Pero tenemos algunas diferencias. Esta era de la ley que estaba en su cierre cuando llegó el Señor. Tenía que terminar así. La ley no pudo dar vida. La ley tenía que terminar en muerte. Los que habían conseguido esa ley por no querer escuchar la voz directa del Señor tendrían que entender después de 1500 años de que recibir unos preceptos para nosotros manejarlos no funciona. Ellos eran los que habían querido manejar esos preceptos, los sacerdotes, los levitas, escribas, los ancianos. Tenían sus sectas religiosos, fariseos, saduceos, etc. Pero nada de eso daba vida. El nuevo convenio no es así. El nuevo convenio es escribir sus leyes en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos amar al Señor de corazón, para que podamos cumplir la ley por el Espíritu de Dios. El nuevo pacto tiene que terminar diferente. El nuevo pacto tiene que terminar con un pueblo limpio, con una esposa digna, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Lo que pasa es que esa esposa es una colección de individuos que vienen desde muy atrás. Pero el Señor dice que Él va a volver por un pueblo limpio,
Un pueblo que ha pasado por todo lo que este mundo puede poner en su contra. Y que el Señor va a invertir las cosas cuando viene la séptima trompeta. Cuando comienza a tocar la séptima trompeta, el Señor va a aclarar misterios y parte de su plan que ha quedado escondido desde el comienzo del mundo. Desde que el diablo comenzó a sembrar sus mentiras de muerte. Y el Señor va a tener un pueblo limpio, un pueblo de vencedores, un pueblo que va a hacer la voluntad de Él y no la de ellos mismos. Y el mundo no los va a poder acabar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, mayor claridad. Te damos gracias por lo que hemos recibido, por lo que hemos entendido, por lo que hemos podido ver. Pero sabemos, Señor, que hay un ámbito de su presencia más allá de donde estamos. Que el ámbito donde estamos, que contiene dones, ministerios, revelación, preparación, es con el propósito de prepararnos para vivir en su presencia. Permita, Señor, que podamos seguir adelante con el anhelo de que hay algo más. Algo que nosotros no podemos solucionar. Un sitio donde nosotros no podemos llegar por nuestra propia cuenta. Un sitio donde en nuestra propia vida sería sumamente peligroso. Pero un sitio donde podemos ir en su vida, Señor. Permita, Señor, que nosotros podemos estar entre los que son hallados haciendo su voluntad a su regreso. Amén.